Muy buenos días para todos los que nos están viendo y para los que están aquí presentes. Enviamos saludos a los hermanos de Corrientes, de Entre Ríos y de acá de todos los municipios. Amén. Y los que estamos aquí presentes decimos amén. Gloria a Dios. Y estamos viendo en este tema de este mes acontecimientos de los últimos días. Y vamos a estar leyendo en Mateo 24, 37 a 39, que dice así: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y habíamos tocado dos puntos: que Noé fue una persona real, el diluvio sucedió, amén, y lo que relata la palabra nos da la certidumbre de que es la verdad, de que hace muchos años que el Señor eligió a las personas que tenían que escribir, y allí esto está en Génesis. ¿Y quién escribió el Pentateuco? Moisés. Moisés allí, él lo tomó para que él escribiera y que nosotros tengamos esta historia real de lo que sucedió. Ahora el Señor usa el paralelo de esta palabra para decir que la venida del Señor iba a ser muy igual a los días de Noé. Entonces tenemos allí, en primer lugar, vimos el jueves que habría una maldad creciente, y sabemos hoy, por lo que está aconteciendo, por los noticieros, por lo que a veces no pasan todos, vemos la maldad, y que por la maldad el amor de muchos se enfriaría, dice el Señor. Así que allí tenemos que la maldad va de mal en peor. Así que, en segundo lugar, el Señor vendría, pero con advertencia. Él está avisando, Él está dando señales. Allí en segunda de Pedro 2:5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, así también va a ser ahora, porque ya está escrito. Entonces las señales del Señor nos están diciendo que así como Noé, el Señor le dijo que preparara el arca, nosotros también tenemos que prepararnos, hermanos. Así que decirle a tu hermano: prepararte, prepararte, no te olvides. Porque allí en Hebreos 4:7 dice, 11:7, mientras que el arca se preparaba, con esta fe Noé condenó al mundo. Y ¿sabe qué? Lo que nosotros hacemos, lo que usted sigue al Señor, que usted se prepara, que viene a este lugar, que le canta, que da testimonio, que ora al Señor, que escucha la palabra, cuando usted vuelve con bendición, es un testimonio para aquellos que no creen, que el Señor les dio tiempo, que les dio oportunidad. ¿De qué? De prepararse para el encuentro con Dios. Allí en Mateo 25:6, en la parábola de las 10 vírgenes, el Señor dice: aquí viene el esposo, aquí viene, está siendo oído este mensaje en todo el mundo. Aún los que no han estado nunca en la iglesia se dan cuenta que algo está por suceder y está sucediendo. Amén. Así que el Señor nos dé ese poder, apartar las cosas que no nos suman, aquellas cosas que no nos edifican, y que podamos prepararnos porque el Señor viene. En tercer lugar, los del tiempo de Noé fueron atrapados por una sorpresa repentina, porque allí en el 39 dice: y de pronto no entendieron hasta que vino
el diluvio. Fue sorpresivo, fue de golpe. Ellos siempre se burlaban de Noé. Pero allí el Señor vino, cerró la puerta, entró Noé y su familia y el diluvio vino. Así sorpresivamente. Y el Señor dice allí en Mateo 24, 27, porque como el relámpago sobre el oriente, sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Dice Malaquías, perdón. ¿Quién podrá mantenerse en pie? No sé. El que está, ¿qué? Preparado. El que está bien cerquita del Señor. El que está tomado de la mano de Dios. Porque así cuando ve usted la lluvia, que el relámpago ilumina todo el cielo, así en esa rapidez va a venir el Señor. Y Él viene. Número 4, todos los que entraron fueron salvos. En Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y en el 7:16b dice, y Jehová cerró la puerta. Y Jehová le cerró la puerta al arca. En 1 Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden resucitará Cristo primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea que cuando el Señor está indicando que todos los que entran en este arca van a ser salvos, también está diciendo que viene un tiempo de ¿qué? De que el Señor viene y que los que están muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Con la venida del Señor. Así que tenemos que nosotros saber, tener la seguridad de que los que entran en Cristo son salvos. Tenemos la seguridad de que estamos dentro del arca que es Cristo. Entra junto con tu casa. Entra junto con tus hijos. Entra. Y usted tiene que estar orando cada día por los que todavía no entraron. Que puedan entrar, que puedan ser salvos para que el juicio no les llegue. Amén. Número 5. Los de afuera, los que se quedaron afuera, fueron visitados por el juicio de Dios. Allí en el 39 dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El juicio de Dios se los llevó. Allí en Romanos 2:9 dice que vino tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Qué va a venir? Tribulación y angustia. Así que el juicio, hermanos, viene sobre aquellos que están fuera del arca, fuera de la salvación. Y en Mateo 24:51 dice, y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. El juicio, hermanos, está dictaminado de parte del Señor, pero Él nos da oportunidad. Por eso dice esto de que no es solamente de los médicos, mientras hay vida, hay esperanza. También es de parte de Dios. Mientras que tengamos vida, tenemos la oportunidad de salvarnos de este lloro y crujir de dientes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Eso fue la primera parte y hoy entro en la segunda parte porque tenemos que entender cuáles son los juicios sobre la iglesia, hasta cuándo y cuáles son los últimos tiempos de Israel. Y hay frases del tiempo del fin que nos van diciendo para que podamos entender hasta cuándo es la iglesia y hasta cuándo se estirará el tiempo para los israelitas, que es el pueblo escogido. En Daniel 2:28, esta frase del tiempo del fin
se está refiriendo a la gran tribulación. Y allí dice en Daniel 2:28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y sabe que en este postreros días, cuando usted lee la aplicación de la imagen que vio en sueños Nabucodonosor, está hablando hasta los últimos postreros días, y está hablando de la gran tribulación. Y allí en el 2:37 dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, y has sido puesto por el Dios del cielo, te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y en el 38 D y E dice, y te he dado el dominio sobre todo, y tú eres aquella cabeza de oro. O sea que Daniel le explica, le interpreta que lo que él ve en el sueño no lo pudieron interpretar los demás, los magos, los sátrapas, ninguno, porque este sueño era de Dios. Y este sueño fue dado a alguien que no era del pueblo de Dios, a Nabucodonosor. ¿Pero por qué será que le mostró a él? Porque allí en su reino tenía verdaderos hijos de Dios, que eran Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando hay un hijo de Dios, el Señor puede usar esa revelación que ha volcado en estos hijos de Dios. ¿Para qué? Para llegar al mundo gentil. ¿Y sabe qué? ¿Por qué el Señor usa esto? Porque Nabucodonosor no entendía nada del camino de Dios. Pero cuando el Señor, cuando Daniel le dijo, le interpreta y le dice eficazmente, puntualmente, le dice, tú eres la cabeza de esta estatua, tú eres la cabeza de oro. Y allí yo creo que Nabucodonosor se habrá sorprendido. Yo, el Dios del cielo, así que el reino que yo tengo fue dado por Dios. Sí, Nabucodonosor, sí. Nadie llega a una presidencia si no es por la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, oremos por nuestras autoridades. Aunque usted no sea kirchnerista, aunque sea macrista, aunque esté en los grises, ore. Amén. Por nuestro presidente y todos los que le están acompañando. No es fácil el estar delante de una nación para arreglar todos los problemas que hay. Y hoy hay algo que tenemos que orar por el Fondo Monetario Internacional. Amén. Oremos, hermanos, oremos por nuestra nación. Y sabe que esta frase que dice hasta los postreros tiempos se está refiriendo a qué? A la fecha de la gran tribulación que van a pasar ¿quiénes? Los israelitas. No nosotros, hermanos. La iglesia del Señor va a ser arrebatada antes. Y después vamos a ver por lo que dice en las frases del Nuevo Testamento. Los reinos que Nabucodonosor vio hoy, ¿qué son? Babilonia, en el siglo XXI es Irak. Medo-Persia, que era el lugar de del abdomen. Medo-Persia, en 1935 se le cambió el nombre a los persas y se les puso Irán. Irán son los medo-persas. El tercer reino fue Grecia. Y Grecia estuvo al mando Alejandro el Magno, que dicen los historiadores que tenía un espíritu diabólico. Él creo que tenía 30 años, murió alcohólico. Ganó el mundo conocido, pero el enemigo lo llevó antes. Grecia, cuando él muere, se divide en 4 reinos: Turquía, Egipto, Siria y Grecia. Estamos bajando en los reinos, amén.
Y el último imperio es Roma, que se divide en dos, entre Constantinopla y Alejandría. O sea que es una parte que son las partes de las piernas, una parte es en el oriente y otra en el occidente, y en cada pierna está incluido los 5 dedos de los pies, que son la parte de barro y de hierro que no se pueden unir, y de una de estos pies, de estos 5 dedos, va a salir del oriente, va a salir el cuerno pequeño que sale de la Mesopotamia, que es el anticristo que va a salir de Siria e Irak. Estos son los reinos. Hermanos, nosotros históricamente podemos entender esto, de qué imperios, después del imperio romano, de los 4 imperios, no hubo más otros imperios. Es el último imperio. Y en los dedos de los pies es el imperio que está dentro del imperio romano, imperio revivido de Roma. En Daniel 8:17, allí Daniel está viendo esta visión y el ángel de Dios le explica, vino luego cerca de donde yo estaba, dice Daniel, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y en el Antiguo Testamento y en este tiempo, por los contextos anteriores y posteriores, históricos, vemos que este tiempo del fin es para la tribulación. Está hablando de quién? Del pueblo de Israel. Pero antes del tiempo de la tribulación, hermanos, Dios va a tratar con la iglesia. Dios va a tratar con la iglesia. Dios está tratando con su iglesia. Primera de Pedro dice, porque el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Dios va a tratar con cada uno personalmente, hermanos. Por eso nosotros podemos quizás ser profesantes solamente del Evangelio, así como un católico es profesante, que va para un bautismo, para un casamiento. Hay también evangélicos que son profesantes, que no son realmente discípulos que le siguen al Señor. Bueno, el Señor va a tratar con cada uno, con usted y conmigo, personalmente, porque el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Así que decile a tu hermano, el juicio comienza por nosotros. Comienza por nosotros, tanto por los pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, y por la congregación y las iglesias, instituciones en todo el mundo. El juicio empieza por la casa de Dios. Y realmente, hermanos, en este tiempo que estuvimos viviendo por medio del COVID, fue un juicio que el Señor permitió. Es algo que el enemigo hizo, pero que el Señor permitió. ¿Para qué? Para sacar a luz, para que delante de nuestros ojos veamos, para que pesemos cada una de nuestras vidas, cómo estamos caminando, cómo le estamos sirviendo al Señor. Hay muchas iglesias, hermanos, aquí en Argentina que han sido cerradas en el tiempo del COVID. En el mundo hay muchas iglesias que han sido cerradas. Hay miles y miles de hijos de Dios que se acostumbraron a quedarse en la casa y ahora se quedaron en la casa y no se congregan. Hay algunos que están volviendo a congregarse. Pero hermanos, el Señor está tratando con la iglesia del Señor en este tiempo. Por eso voy a las frases en el Nuevo Testamento. En Joel 2, 16, 17 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, habla
Pedro, que estaba allí predicando en el día de Pentecostés, y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Y esto sucedió dónde? En la iglesia, en el día que nace la iglesia, en el día del Pentecostés. Allí Pedro habla sobre esta profecía que se estaba refiriendo, confirmando que esto iba a suceder en la iglesia. En la iglesia. Por eso en estos postreros días, aquí conforme al contexto, se está refiriendo a la iglesia, hermanos. Y el Espíritu Santo está todavía en la iglesia, tratando de llenar los corazones. Aquellos que están tibios, aquellos que están fríos, el Señor quiere llenarlos de su Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren esto? Gloria a Dios. Y este tiempo comienza con el inicio de la iglesia hasta el arrebatamiento. Por eso dice que como dice allí, que en los postreros días, como dice Joel, este tiempo se extiende desde el nacimiento de la iglesia hasta el arrebatamiento. Por eso nosotros decimos, pero ¿cómo? Siempre dijo el Señor que Él viene pronto, ¿vio? Él dio la profecía, siempre. ¿Por qué? Porque este tiempo ya, desde que inició la iglesia hasta el arrebatamiento, es el tiempo ¿de qué? De los postreros días, que el Señor está tratando con su iglesia, que han pasado diferentes siglos, que hemos pasado diferentes luchas, que el enemigo trató de barrer a los cristianos, pero no pudo, porque es el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y estos son los últimos días de la iglesia, que se extiende desde sus inicios hasta ¿dónde? Hasta el arrebatamiento. Por eso entendamos bien, allí en Daniel, ¿a qué se refería los postreros días? ¿El tiempo del fin? A la tribulación. ¿Que quiénes van a pasar? Los israelitas, el pueblo de Israel. Allí confirmamos esto de que la iglesia, de que el arrebatamiento, desde que este tiempo de los postreros días, los últimos días, empieza con la iglesia hasta el arrebatamiento. En primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, dice Juan. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y ya esto lo decía Juan, que escribió Juan en el segundo siglo. Y él ya se refería al último tiempo. O sea que el último tiempo para la iglesia es repasemos, desde el nacimiento de la iglesia hasta el arrebatamiento. ¿El arrebatamiento sucedió, hermanos? No, porque si no nos quedamos todos. No sucedió todavía. Está por suceder. Ya es la última hora. Sabemos que el Señor viene en cualquier momento, hermanos. Porque vemos, ¿por qué? Dice que iban a ser los cristianos rechazados y muertos. En China hay muchos creyentes que están muriendo por causa del Evangelio. En el norte de África, cuando venga el hermano Tony Pedroso, el día, ¿cuándo viene? El 12 de junio, hermanos, nos va a contar donde ellos trabajan. Otra vez volvieron a quemar todo, porque no los quieren a los cristianos. Están en contra del Evangelio. Y estas noticias se esconden porque el enemigo no quiere que nosotros lo sepamos. El enemigo no quiere que se sepa, pero se sabe.
y tenemos que en las redes, en la televisión, en todos los medios de comunicación, tenemos que, ellos quieren que creamos lo que ellos quieren, pero hay otra realidad que no nos dan a conocer, pero que está sucediendo. Y sabemos que el futuro del mundo, hermanos, está en manos de 6 familias que son las que tienen y mueven mucho dinero, millones y millones. Y esta gente son las que ordenan a los gobiernos, hermanos. Rothschild dijo: el que tenga el poder del dinero tiene el poder sobre el mundo. Y así les quitan la soberanía nacional a las naciones, como nos están quitando a nosotros la soberanía de nuestro país, Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, porque vemos que la situación no es fácil, no depende de ninguno de los políticos que se están peleando, arrancándose los pelos, sacándose los ojos. El futuro está en manos de personas que mueven mucho dinero y que están dirigiendo los destinos de los países. Gloria a Dios que nosotros sabemos que hay un gobierno, que es el de Dios, que está sobre todo, que se hace lo que Él dice, que Él todavía puede cambiar los destinos de esta Argentina, los destinos del mundo, porque Él quiere que muchos entren a salvación. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Allí en Primera de Pedro confirmamos también esta palabra de que los últimos tiempos para la iglesia es ¿desde cuándo? Hasta el arrebatamiento. Primera de Pedro 1, 18, 17 al 20 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor ¿de quién? De vosotros. Está hablando en los postreros tiempos por amor a ¿quiénes? A la iglesia, por amor a nosotros. ¿Desde cuándo fue destinada esta salvación? Desde antes de la fundación del mundo, para manifestarse en los postreros días, en los postreros tiempos, por amor de vosotros, por amor de vosotros. Y sabemos, hermanos, que hay una enseñanza paralela, que hay tiempos graduales de 2000 años que se están cumpliendo, y cuando yo lo diga usted se va a dar cuenta. Desde Adán a Abraham hay 2000 años, desde Abraham a Jesús hay 2000 años, y desde Cristo a nuestros días hay 2000 años, que son ¿cuántos años? 6000 años, y el séptimo es según el paralelismo de la creación. El Señor creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó. El séptimo milenio es el milenio, el reinado milenial de Cristo, en el cual todos nosotros vamos a estar con el Señor gobernando, porque el Señor va a gobernar y vamos a ayudarle a Él.
Hermanos, la palabra del Señor está muy entrelazada. Hay muchas enseñanzas específicas, paralelas, que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Si el tercer milenio es desde Cristo hasta nuestros días, hermanos, ¿cuánto falta? ¿Cuánto pasó del 2000? 22 años. Hermanos, en cualquier momento el Señor viene. Por eso dice allí en Mateo 24 que ni los ángeles saben el día en que el Señor vendrá. Pero allí, en Mateo 24, dice, está hablando del arrebatamiento de la iglesia en el 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Esto va a pasar en estos días, hermano. Yo no le quiero asustar, pero le estoy diciendo la verdad. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra, ¿qué? Será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. No dejaría minar su casa. El ladrón le dice a usted cuándo va a venir. Mirá que yo voy a venir cuando vos te vayas a hacer los mandados. No, no le avisa. Por eso dice que si alguien supiera cuándo va a venir, velaría. Pero el Señor nos está dando señales de que Él pronto viene, de que pronto vamos a ser arrebatados, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Velar. Dígale a su hermano, tenés que estar velando. Velando, despiertos. No te duermas. No te duermas, porque el enemigo tiene canciones de arrorró para que la iglesia se duerma, para que se queden las casas, para que cierren su boca y no hablen del evangelio, para que no den testimonio. Hay que estar velando, despiértate tú que duermes, y te alumbrará ¿quién? Cristo. Por eso dice en el 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Tenemos que estar preparados. Estamos en el tercer milenio que se está por concluir con el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que entender la época de la iglesia. Tenemos que considerar las señales que el Señor nos está dando en su palabra. Lo que quiere decir el Señor con los últimos días. Hablemos a tiempo y fuera de tiempo. No dejemos minar nuestra casa con el salteador y ladrón. Hermanos, basta. Basta de darle lugar a los vicios, a los placeres. Limpiémonos, santifiquémonos, porque tenemos que ser santos como Él es santo. Dice allí en 1 de Pedro 1:16, sed santos como yo soy santo. Tenemos que limpiarnos de toda inmundicia de la carne, hermano. Buscar al Señor, leer la palabra, levantarse temprano, orar a Dios, preguntarle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y si hay alguna situación a nivel familiar, conflictos mentales y también físicos, tenemos que orar y decir, Señor, necesito tu sanidad, tu libertad, necesito moverme, necesito estar bien para dar testimonio de tu poder.
Tenemos que entender que estos son los últimos tiempos. ¿Sabe qué? Estuve 2 días que no sabía qué iba a hablar. Señor, no sé qué hablar, no sé qué tema. Me siento como que ya hablé todos los temas. Y el Señor me dijo, los últimos días. Los últimos días. Habla de esto para que se preparen, para que estén preparados, para que estén despiertos, para que no le den lugar al diablo. Porque hay creyentes que le dan lugar al diablo. ¿En qué habla allí en Efesios 4? En griterías, maledicencias, peleas, tiras y aflojes. No le des lugar al diablo. Para peleas se necesitan ¿cuántos? Si dejas a uno hablando, se va a cansar de hablar. Y se va a dar cuenta que vos realmente eres un hijo de Dios. Que tenés la paz del Señor en tu corazón. Vas a salir de ese conflicto. Andá, encerrate y orá. Salí a caminar. Poné las cosas en las manos de Dios. Si no te podés mover, orá al Señor que te sane. Bueno, yo desde que vine, que estuve muy mal del brazo, gracias a Dios ya lo puedo mover, pero me quedó un dolor muy fuerte en la columna, que yo les decía que sentí el otro día como que alguien me tiró algo punzante en la columna, y empecé a orar y a batallar. En el nombre de Jesús, yo necesito estar bien, porque cuando hay un dolor muy fuerte, le afecta a todo su mente, su pensamiento. Gloria a Dios, estoy libre de ese dolor. Me puedo mover, me puedo reír, puedo pensar, puedo hablar la palabra de Dios, porque Él es el que nos liberta y nos sana. Denle un fuerte aplauso. Él nos sana de toda dolencia, de toda enfermedad. Envió su palabra y fui sana. Mientras que el Señor está tratando en los últimos días, que se extiende para la iglesia, ¿desde cuándo? Hasta el arrebatamiento. La historia para los judíos es diferente. Se extiende en 2 épocas. La primera, en la época presente, Israel continúa esperando al Mesías. Porque como dice en San Juan 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por cuanto Él se volvió a los gentiles, a los que no son pueblo de Él, y los que le recibieron, fuimos llamados hijos de Dios. Entonces ellos están todavía esperando al Mesías. Eso no quiere decir que hay en medio de ellos un remanente que está creyendo en el Mesías, que son judíos mesiánicos y que están predicando el Evangelio. La segunda época es que ellos están esperando que el Mesías venga y establezca su reino. Pero en medio de eso, ¿ellos qué van a pasar? La tribulación, la gran tribulación que se extiende desde el capítulo, allí donde están los sellos de Apocalipsis, hasta el 16. Son etapas de 3 juicios, cada uno de 7. Los sellos, las trompetas y las copas, que son 21 juicios, que cada uno se va incrementando y cada uno es apuntado hacia algo. Y esto es lo que van a sufrir el pueblo de Israel. Y en ese tiempo usted puede leer en el capítulo 7 que antes que esto suceda, el Señor dice a sus ángeles: sellad a mis escogidos en la frente. Y está hablando ¿de quién? Del pueblo de Israel. Nosotros, está hablando del arrebatamiento en Apocalipsis 4:1, que le dijo, oí al ángel que decía: subid acá.
Y de pronto me vi en la presencia de Dios. Y es el arrebatamiento de la iglesia. En el 2 y el 3 habla de las 7 iglesias, que prefigura todas las iglesias en estos 2000 años, en sus inicios y hasta ahora. Ya está por cumplirse el 4. Ya el Señor va a dar la orden que subamos a su presencia, hermanos. Hay un consejo que el Señor nos da en 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Está escribiendo Pedro a la iglesia, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio, ¿qué quiere decir? No estés, ¿qué quiere decir ser sobrio? ¿Cómo? En mis cabales. No, bajo efectos de qué? De alcohol. Sobrio. No bajo efectos de vicios, de drogas. Hermanos, hoy vemos, con esto que pasó con la droga envenenada, vemos que hay muchos que están en eso. Es terrible. Sed pues sobrios y velad en oración. Está en tus cabales. No busques la satisfacción en los vicios. En el nombre de Jesús, recibe este consejo de la palabra. Sed sobrios y velad en la oración. ¿En qué tenemos que velar? En la oración. Tenemos que orar, hermanos. Más que nunca tenemos que orar. A la mañana, al mediodía, cuando el Señor te llame a orar. Porque el consejo lo da el Señor. Porque todo lo que dice acá es verdad, hermano. Y se está por cumplir. Y se cumplirá aún más allá de nosotros. Si nos morimos antes que Él venga o cuando Él venga, y después de nosotros, esta palabra se va a cumplir. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Dale un fuerte aplauso. Gloria a Dios. El segundo consejo es que tenemos una sola vida, hermanos. No hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación. Mirá la reencarnación, vas a volver en una vaca, en una mosca. No hay reencarnación. Hermano, si usted no quiere seguir al Señor, no hay purgatorio. En la palabra de Dios no hay en ningún lado que confirma que hay purgatorio. En el limbo los niños, no. Los que mueren, mueren. Y se terminó la oportunidad de prepararse. Tenemos una sola vida y que podamos aprovechar. En Hebreos 7 dice que el Señor ahora, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está el Señor? Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, hermano. Él está pidiendo por nosotros. ¿Por qué está pidiendo? Para que nuestra fe no falte, porque vienen momentos difíciles, hermanos. Y lo estamos viendo, Vienen momentos difíciles. Estamos a punto de que se arme la Tercera Guerra Mundial, hermanos. Y la Tercera Guerra Mundial va a ser atómica, con la bomba atómica. Y nosotros no estamos exentos, hermanos. Porque en una guerra tiran para cualquier lado. Así que el Señor, hermanos, nos ayude a saber que el Señor está pidiendo por nosotros. Porque hay momentos, hermanos,
que hay circunstancias que a veces no nos podemos apartar. Señor, te pido que no, estamos en la situación que está pasando y en ese momento piense que el Señor está intercediendo por usted. Señor, intercede por mí ante el Padre. Señor, gracias por interceder por mí. Gracias, Señor. No quiero que mi fe falte. No quiero que mi fe falte. Hermanos, a veces, como yo le dije, le llegué a decir al Señor, Señor, ¿te olvidaste de mí? Porque me sentía tan mal. Y dije, perdóname, Señor, yo sé que no te olvidas de mí, pero me siento tan mal. Socórreme, Señor. Socórreme. Y el Señor me socorrió, hermanos. Porque Él no deja a ninguno de sus hijos. Él prefiere dejar a sus ángeles a media ración y también darnos a nosotros esa ración en abundancia, de que sepamos que el Señor no nos deja, que Él está todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Gloria a Dios. No nos dejemos amedrentar por lo que está pasando en el mundo, ni por lo que está pasando en nuestro vecindario, ni por lo que está pasando en nuestra familia. No nos amedrentemos. Pongamos nuestra fe en el Señor. Estas son las dos frases para que nosotros sepamos entender los postreros días de Daniel. ¿Es referente a quién? Al pueblo de Israel, a los días de tribulación. Y los últimos días, que se refiere según el contexto, allí donde leímos en Mateo 24, 40, al arrebatamiento. Amén. En estos últimos días se refiere ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. ¿Que se tiende desde dónde? Hasta el arrebatamiento. Y estamos a los últimos, ¿qué milenio? El milenio que 6. Y el séptimo milenio, ¿qué es? El reino milenial de Jesús. Pero entre esos milenios, hermanos, se va a terminar la tribulación. En Apocalipsis 19, donde dice que vio un caballo blanco, que sobre él venía alguien que tenía escrito el verbo de Dios y con él los santos de Dios, que somos nosotros, que fuimos arrebatados, que terminada la tribulación venimos con él, y allí es el Armagedón, donde el Señor pelea con los ejércitos que tienen rodeado a quien a Israel, pelea con el poder de su boca y los derrota. Y luego viene que la limpieza de la tierra, cielo nuevo y tierra nueva, y recién comienza el séptimo milenio. ¿Se da cuenta que todo está escrito? Todo está escrito. Por eso el Señor dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. El que tiene necesidad, venga a la cruz. Venga a Cristo, porque todavía hay tiempo. No sabemos qué tiempo, pero tomémonos fuerte de Dios. Oremos, hermano. Señor, esperamos que tú vengas pronto. Señor, queremos continuamente estar al pie de tu cruz. Tú, Señor, que viniste a pagar por nuestros pecados. Perdónanos por todas las veces que hemos desobedecido tus leyes. Perdónanos, Señor, y límpianos de toda maldad. Gracias por tu sangre que limpia todo nuestro pasado y ahora nos llaman santos, justificados por la fe, justos, porque justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y ahora,
Preparate, vos que estás mirando este video. Si no te congregás, busca una iglesia donde congregarte, donde se enseñe la palabra, donde seas un discípulo fiel del Señor, donde estés despierto, donde puedas orar, donde puedas tomarte fuerte de la mano de Dios, porque vienen tiempos difíciles y en cualquier momento el Señor arrebata su iglesia. Y ojalá que no te quedes para vivir el tiempo de la tribulación que va a pasar el mundo junto al pueblo de Israel. En el nombre de Jesús, tomate fuerte de Dios. Amén. Bueno, que el Señor te bendiga. Espero que veas este video, que lo compartas con tus amigos y conocidos y te vuelva a ver el jueves, más o menos a las 8:30, donde estaremos siguiendo con este tema. Chao, bendiciones.